¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas avanzan de manera constante hacia sus metas mientras otras, con el mismo talento y oportunidades, parecen quedarse atrapadas en el mismo lugar durante años? La diferencia rara vez está en la suerte, en el contexto o en la inteligencia. La diferencia casi siempre está en la disposición a hacerlo difícil cuando hacerlo resulta incómodo, exigente o emocionalmente desafiante. La mayoría de los seres humanos están programados para evitar el dolor y buscar comodidad. Desde una perspectiva psicológica, el cerebro primitivo busca seguridad, ahorro de energía y gratificación inmediata. Este impulso explica por qué tantas personas postergan decisiones importantes, evitan conversaciones necesarias, abandonan hábitos exigentes y se refugian en distracciones que ofrecen alivio momentáneo. Sin embargo, el crecimiento personal nunca ha sido producto de la comodidad. El progreso real nace del esfuerzo consciente, del autocontrol y de la decisión deliberada de enfrentar lo que otros evitan. Las personas de alto rendimiento entienden una verdad fundamental: cada acción difícil realizada hoy simplifica la vida del mañana. Cada tarea incómoda postergada hoy complica el futuro. Este principio gobierna la disciplina, el éxito profesional, la estabilidad emocional y la autoconfianza. Cuando una persona entrena su mente para elegir lo correcto sobre lo fácil, comienza un proceso de transformación interna que afecta todas las áreas de su vida. El acto de hacerlo difícil no es un rasgo de personalidad, es una habilidad entrenable. Desde la psicología del éxito, se sabe que la repetición consciente de decisiones exigentes fortalece la voluntad de la misma manera que el ejercicio fortalece los músculos. Cada vez que alguien actúa con disciplina, incluso cuando no hay motivación, se envía un mensaje poderoso al subconsciente: existe control, existe dirección y existe capacidad de cumplir compromisos personales. Aquí es donde la responsabilidad personal se convierte en un punto de inflexión. Cuando una persona deja de justificarse y comienza a observar sus resultados con honestidad, aparece una claridad incómoda pero liberadora. La vida actual refleja decisiones pasadas. La calidad del presente es consecuencia directa de hábitos repetidos. Y esta comprensión, lejos de ser una carga, es una fuente de poder, porque implica que el futuro también puede ser rediseñado mediante nuevas decisiones. En este punto, la atención se vuelve crucial. Las personas exitosas no dispersan su energía en múltiples direcciones. Priorizan, enfocan y ejecutan. Comprenden que decir no a lo fácil es decir sí a una visión más grande. Mientras la mayoría busca motivación externa, quienes dominan la autodisciplina actúan desde valores internos y objetivos claramente definidos. No esperan sentirse listos, actúan para volverse fuertes. Tú puedes observar este patrón en tu propia vida. Cada vez que eliges postergar una acción importante, refuerzas el hábito de la evasión. Cada vez que enfrentas una tarea difícil de inmediato, fortaleces tu identidad como una persona confiable y capaz. No se trata de perfección, se trata de consistencia. El éxito no exige heroicidades diarias, exige decisiones correctas repetidas incluso cuando nadie está mirando. El valor de hacerlo difícil también redefine la relación con el miedo. El miedo no desaparece, se gestiona. Las personas disciplinadas no son aquellas que no sienten temor, sino aquellas que actúan a pesar de él. Con el tiempo, la acción constante reduce la intensidad del miedo y aumenta la confianza. La mente aprende que el esfuerzo no mata, que el rechazo no destruye y que el fracaso no define. Este es el inicio de una reprogramación mental profunda. Cuando una persona decide, conscientemente, entrenarse para hacerlo difícil primero, comienza a tomar control de su tiempo, de su enfoque y de su destino. Y ese control, una vez establecido, no se pierde fácilmente. A medida que este entrenamiento mental avanza, ocurre un cambio silencioso pero poderoso en la identidad personal. La persona que antes reaccionaba ante las circunstancias comienza a responder con intención. La mente deja de ser un campo de impulsos y se convierte en una herramienta estratégica. Este proceso no es inmediato ni cómodo, pero es profundamente transformador. La autodisciplina, cuando se practica de forma constante, elimina el caos interno y reemplaza la confusión con claridad. Desde el punto de vista del comportamiento humano, cada hábito difícil sostenido construye confianza interna.
La confianza no surge de palabras motivadoras ni de afirmaciones vacías, nace de la evidencia. Cuando alguien cumple lo que se promete a sí mismo, incluso en pequeños compromisos, se establece una relación interna de respeto. Esa relación se refleja luego en la forma de hablar, de decidir y de actuar frente a los desafíos externos. La mayoría de las personas subestima el poder acumulativo de las acciones difíciles realizadas de forma diaria. Levantarse temprano cuando el cuerpo pide quedarse en la cama, concentrarse cuando la mente busca distracción, perseverar cuando los resultados no son inmediatos. Estas decisiones parecen insignificantes en el momento, pero con el tiempo redefinen por completo la trayectoria de una vida. El éxito no llega como un evento aislado, se construye como un hábito silencioso. Existe una ley psicológica clara: lo que se evita se expande. Cuando una persona evita una tarea difícil, esa tarea gana peso emocional. Se vuelve más intimidante, más incómoda, más estresante. Por el contrario, cuando se enfrenta de inmediato, pierde poder. El cerebro aprende que la acción reduce la ansiedad, no al revés. Esta comprensión es clave para romper ciclos de procrastinación y autosabotaje. Aquí entra en juego el dominio del enfoque. Las personas de alto rendimiento entrenan su atención como un recurso valioso. No permiten que estímulos externos dicten su agenda. Comprenden que la concentración profunda es una ventaja competitiva en un mundo saturado de distracciones. Hacerlo difícil, muchas veces, significa permanecer enfocado cuando todo invita a dispersarse. Tú estás en una posición única en cada momento del día: elegir. Elegir entre lo inmediato y lo importante. Elegir entre el alivio temporal y el progreso duradero. Cada elección construye una narrativa interna. Con el tiempo, esa narrativa se convierte en identidad. Y la identidad determina el nivel de resultados que una persona considera normal para sí misma. El crecimiento personal auténtico exige incomodidad consciente. No existe transformación sin fricción. El cuerpo resiste el esfuerzo, la mente cuestiona el cambio y las emociones buscan seguridad. Sin embargo, cuando se actúa alineado con un propósito claro, esa resistencia se convierte en señal de avance. El malestar deja de ser un enemigo y pasa a ser un indicador de expansión. Las personas que dominan el arte de hacerlo difícil desarrollan una mentalidad de abundancia. Entienden que el esfuerzo no es una pérdida, sino una inversión. Cada hora de disciplina, cada decisión exigente, genera retornos en forma de libertad, opciones y control personal. Esta mentalidad elimina la victimización y fortalece la responsabilidad individual. También se transforma la relación con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se escapa y se convierte en un recurso que se dirige. Las prioridades se clarifican. Las excusas pierden fuerza. La persona disciplinada no busca más tiempo, crea estructura. Y esa estructura sostiene el progreso incluso en días difíciles. En este punto del proceso, el cambio ya no es solo conductual, es interno. La persona comienza a verse a sí misma como alguien capaz de enfrentar desafíos, de sostener compromisos y de crecer bajo presión. Esa autopercepción es una de las formas más profundas de poder personal. Porque quien confía en su capacidad de actuar correctamente bajo dificultad no depende de la motivación externa para avanzar. Y este es solo el comienzo. Porque cuando la mente acepta la disciplina como parte natural de la vida, el potencial de crecimiento se multiplica de formas que pocos están dispuestos a descubrir. Cuando la disciplina se integra como una norma interna, ocurre un cambio aún más profundo: la persona deja de negociar consigo misma. La negociación interna es una de las mayores fuentes de desgaste mental. Cada vez que una decisión importante se posterga mediante excusas, la mente pierde energía y claridad. En cambio, cuando existe un estándar personal claro, la acción se vuelve automática. No se debate si se hace lo difícil, simplemente se hace. Desde la psicología del rendimiento, se observa que las personas más consistentes no dependen de estados emocionales para actuar. Han aprendido a separar el estado de ánimo de la conducta. Comprenden que las emociones son variables, pero los principios son estables. Esta distinción es clave para sostener resultados a largo plazo.
El progreso no se construye en días inspirados, se construye en días normales ejecutados con disciplina. Hacerlo difícil también fortalece la capacidad de tolerar el retraso de la gratificación. En un mundo orientado a recompensas inmediatas, esta habilidad se ha vuelto excepcional. Quien puede trabajar hoy sin reconocimiento inmediato desarrolla una ventaja decisiva. Esa persona entiende que el verdadero premio no siempre es visible al principio, pero siempre llega en forma de crecimiento, competencia y libertad. La autodisciplina redefine la relación con el fracaso. El error deja de interpretarse como una amenaza a la autoestima y pasa a ser información. Las personas mentalmente fuertes no dramatizan los tropiezos, los analizan, ajustan y continúan. Esta actitud elimina el miedo paralizante y fomenta la experimentación inteligente. Hacerlo difícil incluye aceptar la posibilidad de fallar sin perder el rumbo. Aquí se activa un principio fundamental de la reprogramación mental: la identidad precede al resultado. Cuando una persona se ve a sí misma como alguien disciplinado, enfocado y responsable, sus acciones comienzan a alinearse con esa imagen. Cada acto difícil refuerza esa identidad, y cada refuerzo hace que la siguiente acción exigente sea más natural. El cambio deja de sentirse forzado y comienza a sentirse coherente. Tú puedes notar cómo este proceso impacta en la autoconfianza. La confianza auténtica no proviene de comparaciones externas, sino del dominio interno. Saber que se puede actuar correctamente bajo presión genera una calma profunda. Esa calma se traduce en mejores decisiones, comunicación más clara y una presencia más firme frente a los desafíos. La persona disciplinada transmite seguridad porque se gobierna a sí misma. También cambia la relación con el entorno. Las personas que hacen lo difícil establecen límites claros. Protegen su tiempo, su energía y su enfoque. No reaccionan a cada estímulo ni a cada opinión. Comprenden que agradar a todos es incompatible con crecer. Este respeto por uno mismo genera respeto externo y atrae oportunidades alineadas con valores sólidos. El valor de hacerlo difícil se manifiesta con especial fuerza en los momentos en que nadie observa. La verdadera disciplina no necesita audiencia. Se expresa en decisiones privadas, en rutinas silenciosas y en compromisos internos. Y es precisamente en ese espacio invisible donde se forjan los resultados visibles. El carácter se construye cuando no hay aplausos. A nivel emocional, la disciplina aporta estabilidad. La vida siempre presenta incertidumbre, pero una mente entrenada responde con orden interno. Las emociones dejan de gobernar el comportamiento y pasan a ser señales que se gestionan con inteligencia. Esta regulación emocional es una de las mayores ventajas de quienes eligen el camino exigente. Hacerlo difícil no significa vivir en rigidez extrema. Significa vivir con intención. Significa elegir conscientemente aquello que fortalece en lugar de aquello que debilita. Significa construir una vida alineada con principios, no con impulsos pasajeros. Y cuando este enfoque se sostiene, la vida comienza a responder de manera diferente. Porque el mundo tiende a abrirse ante quienes demuestran consistencia, responsabilidad y enfoque. No por casualidad, sino por causa y efecto. La disciplina crea confianza. La confianza crea oportunidades. Y las oportunidades amplían la libertad personal. A medida que esta forma de vivir se consolida, surge una comprensión aún más elevada: la libertad auténtica no proviene de hacer lo que se quiere en cada momento, sino de tener la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no apetece. Esta es una de las grandes paradojas del crecimiento personal. La disciplina, que muchos perciben como restricción, es en realidad la puerta hacia una vida con más opciones, más control y más paz interna. Desde la filosofía práctica del alto rendimiento, se observa que las personas sin disciplina viven reaccionando. Reaccionan a sus emociones, a las urgencias externas, a las expectativas ajenas. En cambio, quienes entrenan el hábito de hacerlo difícil desarrollan una vida proactiva. Deciden antes de que el entorno decida por ellos. Esta proactividad reduce el estrés, porque elimina la improvisación constante y reemplaza la urgencia por planificación consciente. El enfoque en lo difícil también redefine el concepto de propósito.
El propósito no es una emoción inspiradora que aparece de forma espontánea, es una dirección que se elige y se refuerza mediante la acción diaria. Cada vez que una persona actúa alineada con su visión, incluso cuando el camino exige sacrificio, el propósito se fortalece. No se piensa el propósito, se construye. Aquí entra en juego la claridad mental. La claridad no surge cuando todo es fácil, surge cuando se eliminan las distracciones y se enfrenta lo esencial. Hacerlo difícil suele implicar tomar decisiones incómodas, dejar hábitos que ya no aportan, cambiar entornos que limitan, asumir responsabilidades que antes se evitaban. Estas decisiones, aunque desafiantes, liberan espacio mental y emocional. Y ese espacio es necesario para pensar con mayor nivel. Tú puedes notar cómo, al enfrentar lo difícil, disminuye el ruido interno. La mente deja de cargar con tareas pendientes, promesas incumplidas y excusas repetidas. Esa carga invisible es una de las principales fuentes de agotamiento emocional. Cuando se actúa con disciplina, la mente se ordena. Y una mente ordenada es una mente poderosa. Las personas que adoptan este camino desarrollan una relación diferente con el esfuerzo. El esfuerzo deja de verse como castigo y se entiende como expresión de respeto propio. Trabajar con intensidad, cuidar el cuerpo, entrenar la mente, cumplir compromisos, todo ello se convierte en una forma de afirmación personal. El mensaje interno es claro, la propia vida merece atención, cuidado y excelencia. Este nivel de compromiso personal también eleva los estándares. Ya no se acepta la mediocridad como norma. No desde la comparación con otros, sino desde la coherencia interna. Se hace lo correcto porque es correcto, no porque alguien esté observando. Este estándar interno es uno de los activos más valiosos que una persona puede desarrollar, porque guía decisiones incluso en momentos de confusión externa. Con el tiempo, la disciplina genera algo aún más profundo, confianza en el proceso. La persona deja de obsesionarse con resultados inmediatos y aprende a confiar en la consistencia. Sabe que cada acción difícil suma, aunque no siempre se vea de inmediato. Esta confianza reduce la ansiedad y permite avanzar con serenidad incluso en entornos inciertos. El valor de hacerlo difícil también fortalece el liderazgo personal. Antes de influir en otros, una persona aprende a liderarse a sí misma. Aprende a decirse la verdad, a corregirse sin castigarse, a exigirse sin destruirse. Este equilibrio es señal de madurez emocional y mental. Y esa madurez se percibe, se respeta y se sigue. Cuando una persona llega a este punto, ya no busca atajos. Comprende que los atajos suelen llevar a callejones sin salida. Prefiere el camino sólido, aunque sea más lento, porque sabe que es sostenible. Y esta visión a largo plazo es una de las características más claras de quienes construyen éxito duradero. Hacerlo difícil, entonces, deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de vivir. Una forma de pensar. Una forma de relacionarse con el tiempo, con el esfuerzo y con uno mismo. Y cuando esa forma de vivir se consolida, la vida comienza a reflejarlo con coherencia. En esta etapa final del proceso, la vida comienza a sentirse diferente por dentro antes de cambiar por fuera. La persona que ha entrenado el hábito de hacerlo difícil ya no depende de circunstancias ideales para avanzar. Existe una estabilidad interna que no se rompe fácilmente. Esta estabilidad no es ausencia de problemas, es presencia de control personal. Y ese control es la base de toda libertad duradera. Desde una perspectiva psicológica profunda, asumir lo difícil de manera constante reorganiza la jerarquía interna de valores. Lo importante deja de ser negociable. El propósito deja de ser abstracto y se convierte en una brújula diaria. La disciplina ya no se percibe como un sacrificio, sino como una expresión de dirección. Cuando hay dirección, la energía se ordena y la mente se enfoca. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo urgente porque no ha definido con claridad lo importante. En cambio, quien hace lo difícil primero construye una vida basada en prioridades. Este enfoque elimina gran parte del estrés moderno, porque reduce la sensación de estar siempre atrasado. La persona disciplinada no corre detrás del tiempo, camina delante de él. Aquí se produce un cambio clave en la relación con uno mismo. Aparece el respeto propio.
No un respeto basado en logros externos, sino en coherencia interna. Saber que se actúa de acuerdo con principios, incluso cuando nadie obliga, genera una autoestima sólida. Esa autoestima no necesita validación constante porque está construida sobre acciones, no opiniones. Tú puedes sentir este cambio cuando dejas de posponer conversaciones importantes, cuando cumples tus rutinas incluso en días difíciles, cuando eliges el largo plazo sobre el placer inmediato. En esos momentos, algo se acomoda internamente. La mente se alinea con la acción. Y esa alineación genera paz. El dominio de la autodisciplina también libera emocionalmente. Muchas emociones negativas persistentes no provienen de lo que ocurre, sino de lo que se evita. Culpa, ansiedad, frustración y autoengaño se alimentan de la inacción. Cuando se enfrenta lo difícil con honestidad, esas emociones pierden fuerza. La acción clara ordena el mundo interno. Con el tiempo, esta forma de vivir construye visión. La visión no es fantasía, es la capacidad de ver más allá del momento actual. La persona disciplinada piensa en términos de meses, años y décadas. Toma decisiones hoy que protegen el futuro. Esta visión a largo plazo es una de las mayores ventajas competitivas en cualquier área de la vida. Asumir el control de la propia vida no significa controlar todo lo externo, sino gobernar las propias respuestas. Significa elegir la conducta correcta incluso en medio de la incertidumbre. Significa actuar con integridad cuando sería más fácil ceder. Este nivel de control interno es el verdadero poder personal. La disciplina sostenida también redefine el concepto de éxito. El éxito deja de ser un destino lejano y se convierte en una práctica diaria. Cada día vivido con intención es una victoria. Cada acción alineada con valores es progreso. Esta forma de medir el éxito reduce la frustración y aumenta la satisfacción, porque el enfoque está en lo controlable. El valor de hacer lo difícil construye carácter. Y el carácter, a largo plazo, determina la calidad de las relaciones, la solidez profesional y la estabilidad emocional. El carácter no se improvisa en momentos críticos, se entrena en decisiones cotidianas. Por eso, las pequeñas acciones difíciles importan tanto. Son ensayos para desafíos mayores. Cuando una persona llega a este punto, ya no busca motivación externa constante. Ha desarrollado una disciplina interna que la sostiene incluso cuando la motivación fluctúa. Entiende que la motivación sigue a la acción, no al revés. Actuar primero, sentir después. Este principio simple cambia vidas. La libertad emocional surge cuando se deja de huir de la incomodidad y se aprende a atravesarla con propósito. No se trata de una vida sin dificultades, sino de una vida sin evasión. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quien no huye de sí mismo puede construir con claridad. Al final, todo se reduce a una elección repetida, hacerlo fácil ahora o hacerlo correcto ahora. Esa elección, repetida día tras día, define el destino. No el talento. No las circunstancias. No la suerte. La disciplina consciente es el puente entre el potencial y la realidad. Y cuando se entiende esto, la vida deja de sentirse como algo que sucede y comienza a sentirse como algo que se dirige. Con propósito. Con visión. Con responsabilidad. Con libertad. La persona que domina su propia mente domina su propio destino. En